Buenos días, un viernes más, 29 de noviembre, 11:30 de la mañana en la Radiolería. Hoy tenemos que saludar a Francisco Narla. Buenos días, Francisco. Bienvenido. Buenos días. Bien, gracias, muchas Bueno, gracias. Un placer estar con a vosotros. ti. Oye, lo primero, tu nombre real es Francisco Javier Fernández Vázquez. Pregunta de oyente, ¿de dónde viene Narla? Cuando salió mi primera novela, me dijo mi editor, macho, con Fernández Vázquez no vamos a ningún lado, esos son apellidos demasiado comunes y tal. Y tenía razón, incluso, de hecho, pues mira, Gómez, Jurado, Pérez, Reverte, Vázquez, Figueroa. Es habitual que busques algún nombre un poco más llamativo y demás. Narla es el río que pasa por mi pueblo y además, cuando en época medieval, en tiempos del Reino Suevo, cuando se establecen los primeros condados en Galicia, uno de esos primeros 7 condados es el condado de Narla. Tiene una referencia histórica, es el río que pasa al lado de mi casa y mi pueblo, tengo una relación sentimental importante con ese lugar. Cuando se lo propuse a mi primer editor, le gustó, el nombre era sonoro, no había nada en internet ni ninguna otra referencia con un deletreo similar. Nos pareció bien y nos gustó bueno, y se ha quedado desde siempre y nunca he ocultado que es un nom de plume, como dicen los franceses o como han copiado los ingleses y la verdad es que es cierto que funciona bien, te hace fácilmente reconocible y es muy eufónico, yo creo. Oye, ¿cómo se lleva esto de ser piloto y escritor? Lo mismo le preguntaron a Antoine Saint-Exupéry cuando vino a hacer bueno, un poquito de trabajo de reportero durante la Guerra Civil en Barcelona y dijo, ¿acaso no es lo mismo? Y tenía algo de razón en el fondo porque ambas son profesiones muy vocacionales, son profesiones en las cuales hay mucha parte de corazón. Es verdad que en ambas dos te lo pueden destrozar rápidamente. Cuando tienes que hacer 4 vuelos seguidos de madrugón por la mañana para sacar el primer vuelo, en mi caso, a Barcelona o a Sevilla a las 5 y pico de la mañana, la parte romántica queda bastante escacharrada debajo de la almohada y las mantas. Y en las novelas, pues cuando tienes que entregar y estás con prisa o vas más retrasado, cosas así, pues lo mismo. La industria y la vida real escacharran bastante el romanticismo. Pero la verdad es que yo siempre supe que quería ser escritor, pero en mi casa mi madre es pianista, mi tío es arquitecto, mi padre es pintor. Yo sabía que pagar los garbanzos con el arte es complicado, que era mejor tener un plan B y admiro a esa gente que se atreve a lanzarse a tumba abierta. Yo no tenía ese valor y la verdad es que he ido combinando las dos cosas, que por otra parte son vocaciones y sueños de niño, de los que además es responsable también Antoine Saint-Exupéry, porque yo fue un referente para mí mi infancia, juventud, adolescencia, infancia, adolescencia, y yo quería ser como él, quería ser un soñador. De hecho, siempre digo que no me sentí piloto hasta que volé por primera vez sobre el desierto de noche y solo. En mi caso fue el Mojave, no el desierto del Sahara, pero tuvo algo especial. Y no soy el único, aparte de Saint-Exupéry, Roald Dahl también fue piloto y escritor. Aquí en España tenemos otro ejemplo que escribe fantásticas novelas históricas sobre Egipto, Antonio Cabanas, que es comandante en activo. Es una profesión que yo creo que tiene esa parte soñadora que a veces te puede llevar también a escribir, o al menos, por ejemplo, o al menos la imagen, la figura, quizá eso ha perdido algo de romanticismo. No es lo mismo ser piloto de una línea aérea a día de hoy que aquellos pilotos del aeropostal o algo así, pero sí que sigue habiendo una cierta parte romántica que yo creo que es asociable a la imagen del escritor igualmente. Oye, me has mencionado a uno de mis favoritos porque aquel que me conoce y aquel que me no conoce, El Principito es mi libro por excelencia desde que soy muy niña. Entonces, cuando toda la gente viaja por ahí, ¿no? a países extranjeros, siempre me traen pues una versión del Principito, te lo tengo en coreano, o sea que te digo que me acabas de llegar al corazoncito directamente. Digo, oye, mira qué casualidad también. Fuerteventura está casi por frente con Tarfaya, que es donde se encuentra el museo dedicado Sí, a Antoine. Entonces, pues bueno, pues ya está. Ya era friki fan tuya, pues ahora ya fan y media, ¿no? Y ya queda oficializado esto. Yo te también es conocí. un libro muy importante para mí. También es un libro muy importante Sí, para mí. Y de hecho, si me permite, solo un segundito, sí, yo claro que siempre sí. maldeciré al pescador griego que acabó encontrando aquella esclavina en medio del Mediterráneo, que nos dio la pista de dónde se había ido aquel P-41 que volaba Antoine, porque
Yo creo que la historia, hasta que se descubre esa esclavina, hasta que ese pescador tiene ese mal encuentro, era preciosa. Sale en misión, desaparece en el cielo y hemos perdido a Antoine. Era perfecto, era el final perfecto para él, y el maldito pescador Totalmente. tuvo que encontrar la esclavina y tuvo que llevarnos a la pista y bajó a tierra un sueño precioso. Es una pena. Para mí es un ejemplo, es un escritor maravilloso y además es increíble cómo, sin contar una historia, porque el Principito no es una historia en forma rigurosa, le pasa un poco como a 100 años de soledad, hay 3 o 4 ejemplos de los grandes libros de la humanidad que curiosamente no son historias. Y eso es aún más difícil, porque contando una historia y teniendo un canon y siguiendo la receta, pues hay muchos éxitos. Pero es que ellos lo hicieron saliéndose del margen y eso es espectacular, espectacular. Oye, tú que eres contador de historias, como todos los grandes novelistas, no hay o sea, género literario sí, porque eres contador de historias de novela histórica, pero no hay un tiempo que te atrape especialmente porque tienes escritas muchísimas novelas, cada una de ellas quitando 2 o 3 que más o menos se pueden encajar en el mismo tiempo-espacio. El resto hay de todo tipo de contexto temporal. ¿Hay alguna parte de la historia que digas tú, esto es lo mío? Porque Breo la has defendido, lo hablaremos de todas, pero Breo, soy celta, yo te he visto los tutoriales y la he leído, por supuesto, ¿no? Y dije yo también soy celta, porque si lo dice Narla, pues yo también. Bueno, somos mucho más celtas de lo que pensamos, y quizá no sea el foro para hablar de ello, pero para mí fue algo catárquico en el hecho de Breo porque lo descubrí. Yo tenía una educación que me había dicho que los celtas venían de Europa y estas cosas y tal, y me lo había creído porque me lo contaron en la escuela. Y resulta que cuando rascas la superficie es todo mentira y hay mucho más de lo que discutir que lo que parece, ¿no? Pero no, contestando a la pregunta de manera directa, no tengo ningún periodo que me interese. A mí lo que me interesa, perdón, lo que me interesa es los rincones llenos de polvo de la historia, que no son conocidos, pero que tienen ese polvo que le tapa algo especial. Los vikingos en Compostela, en el caso de Samurai, vikingos en España. Ahora ya parece muy tal, pero cuando hace 12 años salió Asur, yo creo que casi nadie sabía que había pasado los vikingos por la península ibérica. Samuráis en Sevilla. Bueno, luego vino Dani Rovira a hacer la película esta de cachondeo y tal, pero Sí, sí. muchos años antes de esa película yo escribí Ronin sobre la embajada Queicho y bueno, para mí era asombroso. La presencia de Julio César en España, todos hemos conocido a Julio César, pero saber Sí, que pasó un tiempo importante en España, que eso es verdad. definió su carrera y demás, donde aúllan las colinas. Los españoles en las cruzadas, el cine y la literatura nos han hecho creernos que solo franceses e ingleses han estado en las cruzadas. Cuando yo descubro que los españoles han estado en las cruzadas y que a 10 kilómetros de mi casa hay de hecho un voto grabado en piedra de un tipo de Sobrado dos Monches que ha ido a las cruzadas, yo alucino por colores. Me da la sensación de que esos pedacitos curiosos de historia, cruzadas no suena, pero esto es nuevo, esto es distinto, esto es diferente. Esas cosas son las que realmente me atraen, más que un periodo concreto. En el caso del Buen Vasallo, por ejemplo, la última novela, para Sí. mí descubrir que todo lo que yo sabía del Cid era mentira, porque yo había estudiado al Cid en literatura y no en historia, y que el hombre no tenía nada que ver con la figura literaria, que la leyenda se había comido al personaje, a la persona, mejor dicho, pues me apasionó. Entonces, no se trata de un periodo histórico. Para mí, el enfoque es ese concepto que es atractivo para el público, que es conocido, pero le damos una vuelta. Yo qué sé, no vamos a hablar de Batman, vamos a hablar de la novia de Batman, no vamos a hablar de Batman, vamos a hablar de el amigo gay de Batman, vamos a buscar ese enfoque nuevo que en un concepto atractivo para el público nos da algo diferente. Y eso es lo que busco en la historia. El periodo concreto no sirve, porque además yo hace mucho tiempo que he asumido que no puedo aprender de historia lo suficiente. Es decir, yo cuando me dedico a una novela, pues sí, tanteo y mordisqueo, pero comparado con un catedrático que lleva 40 años dedicado a algo, yo es que he hablado con gente que lleva 40 años dedicada en exclusivo al combate a caballo del siglo XI. ¿Qué leches voy a decirle yo a ese señor de cómo se combatía en el siglo XI? Entonces, para mi novela yo lo que hago es entrevistarle a él. A mí a veces cuando oigo que alguien hace documentación, yo digo, pues no sé cómo lo hacen, debe ser que yo soy tonto, porque yo no soy capaz de llegar a la profundidad de sus conocimientos. Y entonces yo recurro a esa gente que sabe más. Entonces, no, un periodo histórico no me asusta porque lo desconozca, porque cojo como los niños pequeños, levanto la mano y que me la coja alguien que sepa más que yo y me vaya llevando por donde tengo que ir.
Yo, como casi todos los autores que acabamos aquí entrevistados en la radiolería, os conozco no por la última, ni siquiera por la primera. Yo contacto contigo hace ya un par de años y empezamos con Valvanera, que fue la primera que me leí, que íbamos a entrar en el qué libro me bebo. En esa transición me hago la mudanza de Madrid a Canarias y aparece en una caja de la mudanza relativamente hace poco. Me la leo. Los personajes de esta novela son curiosísimos. Estos 4, ¿no?, que deciden, no sé cómo, que ahora nos contarás un poquito para conocer un poquito la historia de Valvanera, robar un tesoro floral allí en la Oceanía, ¿no?, en la mar Océana, se embarcan para allá. ¿Y qué sucede allí? Porque estos 4 no tienen nada que ver uno con otro y proceden de naturaleza origen diferente. Una beata, un cojo, Bueno, o sea, lo que yo quería con Valvanera era, bueno, para mí ese pedazo asombroso de la historia es que todos pensamos que la plata y el oro es lo más importante que cruzó el Atlántico, nos parece que en la conquista de América, que si la plata, que si Potosí, que si tal, y en realidad lo que llega a valer más es el palo de tinte, que es lo que permite vestirse a esa España de los Austrias de negro. Nosotros pensamos en los retratos de Quevedo, de Velázquez, de Felipe II, III y tal, y los vemos de negro. ¿Por qué? Porque estaban presumiendo. Ahora nos hacemos 45 selfies al día y algunos hacen 46 y se cae por un barranco, pues en aquel entonces exacto. se vestían de negro porque se hacían un retrato en la vida. Y ese negro era para presumir. No tiene nada que ver con ese concepto realmente ridículo que tienen parte que ver con la leyenda negra de que si Carlos I tenía pena por el saqueo de Roma o del concepto religioso y la puridad. No, no. Lo que están haciendo es presumir. De hecho, se llama vestir a la española y toda Europa acaba copiando que por primera vez en la historia el negro es un color perdurable en la ropa que no se escacharra con el sol o con un lavado. Es como, yo qué sé, un ejemplo tonto es que las legiones romanas no iban de ese grana maravilloso que vemos en Asterix Obelix o en las películas, sino que iban de un rosa chicle precioso apto para pasear por Chueca, porque en realidad tenían las capas de rubia y la rubia lleva muy mala exposición al sol. Entonces a los 3 días sus capas estaban teñidas de un rosa, no de rojo. Ese cambio tan fundamental gracias a que se produce gracias al descubrimiento del palo de tinte hace que sea un material carísimo, que se encarece aún más porque desde el Yucatán solo pueden embarcarse pequeñas cantidades porque los galeones están muy limitados, los barcos están muy limitados en cuanto al tonelaje por lo difícil que son las aguas que rodean a San Francisco de Campeche. Y entonces, como quería contar una historia de un periodo en el cual el nombre, la hidalguía tenía importancia, elegí los personajes menos adecuados para eso. Pero eso es un truco de costurera, como dice Eduardo Mendoza. La Sirenita es una novela, un cuento fantástico porque la Sirenita se enamora de un humano. Si se enamora de un sireno no tenemos historia. Si los Montesco y los Capulet tomaran café todas las tardes juntos y tomaran pastas, pues cuando la niña se ha enamorado del niño, bueno, pues ya celebraremos la Qué boda. bien, Lo exacto. que hace Romeo y Julieta enorme es el hecho de que los Montesco y los Capuleto se detesten los unos a los otros. Entonces yo quería contar una novela en ese el hidalgo, la tal, los grandes títulos, los virreyes, tal. No, yo quiero contar la novela de lo polo opuesto, de la puta beata, el cura descreído, y de puta honrado y el indio cojo. Sí. De aquellos personajes que no tienen ni apellido. De hecho, la primera frase de la novela, que a mí me parece uno de los mejores comienzos que he escrito, es: mi madre era puta y mi padre inglés. Es que ya no podías tener más carga en la España del siglo XVII, ya Total. poco peor podías salir parado si nacías así, con esa carga. Entonces la novela intenta relatar cómo los pobres, los sin nombre, se elevan o intentan superar su posición gracias a robar una nao de la flota de Indias cargada de palo de Campeche, que era un tesoro mayor que si la nave estuviera cargada de oro. Bueno, era de nuevo ese rincón de la historia que nos resulta interesante, al cual le buscas un conflicto atractivo, los sin nombre quieren hacerse un nombre y intentas que sea lo más rápida, divertida y agradable posible, emocionando al lector, porque eso es lo que intentamos que hacer. La novela, igual que la pintura, igual que la música, el trabajo del arte es despertar emociones. Tú sientes, si un edificio te acongoja o si una novela tiene que hacerte reír, llorar, ponerte cachondo, tiene que pasar por todo. Y eso es lo que intento hacer, buscar siempre ese entorno curioso, buscar el conflicto que nos genere la narrativa, porque si no, no hay narrativa, y luego hacerlo lo mejor posible. Y cada vez un poquito mejor, cada vez, cada novela un poco mejor que la anterior.
Bueno, esta fue buena, que se llevó premio, ¿no? Esta fue premio ELASA, ¿no? Narrativas históricas. O sea, Valvanera te dio alegría. Fue la INLA fue la que Ay, se llevó el perdón, premio Narrativa. estoy yo en Valvanera todavía. No, no pasa nada. Fue la No, INLA que fue me la dio el IN. premio Narrativas Históricas. Y bien, bueno, lo que pasa es que los premios siempre son, los quieres todos, te saben a poco y al final el mejor premio, y eso es cierto, sigue siendo el público. No sé, es difícil valorar la importancia de un premio en una carrera y todos los que me han dado son más que bienvenidos y más que me dieran, ojalá me dieran el Nobel, cosa que no harán en la vida, pero ojalá, Ah, nunca se pero sabe. Todavía queda no, mucho, o no, sea, que que va. igual. Tiene que cambiar mucho la Academia Sueca para empezar. Una cosa importante estadísticamente para que te den el Nobel es que seas de por allí. Pues no sé si lo sabéis, De por pero allí. 13 o Sí. 14 premiados del Nobel son en realidad escandinavos. De hecho, hay varios miembros de la Academia que se han premiado a sí mismos, cosa de lo más Igual hablar peculiar. de, Pero igual bueno, hablar de una puta beata tampoco está bien visto. O sea, no, que te tampoco, digo, tampoco. Pero bueno, pues yo muy ojalá así. me dieran el Nobel y el Cervantes y todos los posibles. Pero lo que trabajas, yo por lo menos lo que trabajo es para intentar convencer al público, para intentar, creo que el mejor juicio es el del público. Mira, no Sí. recuerdo el nombre del crítico, pero es un crítico que tiene una crítica feraz con Stephen King en Estados Unidos, un crítico muy alineado con posturas de una literatura muy elevada que cree que Stephen King no sabe escribir. Yo me cambiaba los zapatos con Stephen King antes de que cualquiera de los autores que este hombre valora. Para empezar, para mí Stephen King es un maestro indiscutible. Es el único tipo al que le he visto contar una tragedia, una comedia, dos comedias seguidas, una tragedia en medio de una comedia, hacer lo que le da la gana con la literatura. Poca gente le he visto hacer eso, un puñado de personas, Mm. y Stephen King es un maestro. Pero después, aparte de eso, a mí es que, sinceramente, vendiendo, no sé, los millones de novelas que lleva Stephen King, la reputación que tiene entre los lectores, el cariño de la gente que le quiere, a mí es que me parece que eso sobra. Para mí eso es lo importante, ese es el objetivo, convencer a la mayor cantidad de personas posibles. De hecho, me encantaría, y te cuento una anécdota divertidísima, a mí me parece, que Stephen King, que pasa parte de su vida en Florida, él dice que cuando llegas a Sí. cierta edad y eres americano es obligatorio ir a Florida, porque si no tienes una penalización legal, te multan. Pasa parte del año en Florida y un día en un supermercado se encuentra una mujer y le dice, usted es Stephen King. Y dice Stephen King, sí, soy yo. Y le dice a la mujer, no me gusta nada lo que escribe. Nada, nada. Tendría que escribir historias más bonitas, mucho mejores. Es que esas cosas he leído 4 o 5, y le dice Stephen King. Bueno, si ha leído 4 o 5 será que algo le gustarán. No, 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 no me gusta nada. Tendría usted que escribir algo más bonito, como esa de Cadena Perpetua. Dice Stephen King, no, no, si esa también es mía, la de Cadena Perpetua. Esa es una película, una novela mía. Dice el señor, ¿qué va a ser Total. eso tuyo? ¿Qué va a ser eso tuyo? Ese es el cariño que yo busco, el premio que yo busco. Cuando el público te le gustan tus historias de verdad, e incluso le gustan tanto que tus historias te pueden llegar a tragar. Ojalá algún día pudiera conseguir algo así. Oye, la última novela, que es El buen vasallo, ¿no? Que es la que tenemos ahora en promoción este año, porque es la que ha salido este año. El buen vasallo te refieres al hijo, a Diego, al hijo de nada más y nada menos que el Cid Campeador, que a Rodrigo Díaz de Vivar. ¿Qué parte de la novela te ha costado más escribir? Porque enmarañas, ¿no? Desde los ojos de Diego, cómo cambia, cómo evoluciona la persona y el personaje que era su padre. Bueno, vamos a ver. Tengo que hacer una pequeña introducción para poder explicarme. ¿Correcto? A mí, como hemos dicho antes, lo que me atrae de la historia es que descubro que el personaje de la leyenda, que ya es algo maravilloso, porque estamos hablando de que las buenas narraciones perduran. El Cantar del Mío Cid es una novela, es una historia fantástica, una comedia, el héroe supera sus traumas, acaba consiguiendo lo que desea, tiene una hora más baja en el momento en que violan a sus hijas, es una comedia Sí. con todos los elementos que debe tener. Y eso es lo que le ha hecho perdurar. Pero es todo mentira. Evidentemente el Cid no gana ninguna batalla después de muerto, no hace jurar al rey en Santa Gadea, no les destierran una vez, sino 2 veces, sus Dos hijas no se veces. llamaban Elvira y Sol, se llamaban María y Cristina, no sé qué. Vale, todo eso es mentira. Pero claro, yo entiendo que el juglar que está en la taberna del siglo XI contando la historia gana más, o le caen más monedas en la gorra si dice que el Cid ha obligado a jurar al rey que si dice que el Cid ha matado a mujeres y niños. Entonces, claro, Claro. cuenta lo que le interesa para que la historia funcione.
Pues cuando descubro esa verdad, por ejemplo, que el Cid mata a mujeres y niños y a inocentes, excusable por la guerra y entendido por el tiempo, da igual. Pero, por ejemplo, en el asedio de Valencia, yo creo que llega a caer, es verdad que estaba condenado y sin salida, arrinconado, y no tenía otra opción que conquistar Valencia, pero las crónicas, tanto moras como cristianas, nos hablan de que mueren mujeres y niños quemados a los pies de las murallas de Valencia porque el Cid ha dado la orden de que nadie abandone la ciudad. Esa parte es la que me interesa, pero hasta ahí no tenemos historia. Como decía antes, buscamos el conflicto, buscamos que la sirenita se enamore del humano, ¿no? Entonces, cuando descubro que el hijo del Cid muere, bueno, aparte de ser un completo desconocido, muere luchando con los enemigos de su padre, Diego muere y tiene a la izquierda a Alfonso VI, el hombre que ha desterrado a su padre por 2 ocasiones, que lo ha condenado al exilio, que lo ha condenado a traición, que le ha quitado todas sus posesiones y que además ha apresado a sus 2 hijas y a su esposa. Ese tipo que le ha arruinado la vida a su padre está al lado del hijo. Y del otro lado tiene al conde de Nájera, García Ordóñez, el tipo que tiene el título que le debería haber correspondido al Cid y que el rey nunca le da, el tío que se ha encargado de arruinarle y ponerle palos en las ruedas a cualquier plan y cualquier cosa que ha hecho el Cid en su vida. O sea, ¿qué pinta Diego, hijo de la gran leyenda, del hombre que incluso Cluny llora, que ningún rey de la península ha llorado por Cluny, y Cluny, a medida de Cluny se hace eco de que el Cid muere? ¿Qué pinta el hijo de la leyenda luchando con los enemigos de su padre? Ahí ya tenemos un conflicto. ¿Cómo un hijo consiente que su padre se condene hasta tal punto de matar mujeres y niños en las murallas de Valencia y se aleja de él? Y hay otra parte de ese conflicto muy interesante que es Jimena, esposa y madre entre 2 torbellinos que se están destrozando la vida a sí mismos. En ese momento es cuando sé que tengo la historia y esa parte, y nunca lo he ocultado, mi padre era alcohólico, tuve una relación muy complicada con él, y bueno, decía Ernest Hemingway, ¿qué consejo le das a cualquier escritor? Tener una infancia infeliz. Por duro que suene, también, creo que la frase era de Faulkner, que decía que Dostoyevsky se hizo escritor cuando le enviaron a Siberia. No, Dostoyevsky, Sí, bueno, sí, no sé. sí. De uno de los rusos que le decía, se hizo escritor cuando se le Tolstoy. enviaron a Siberia. Es verdad que hay algo de sufrimiento en todo arte y que es necesario alimentarse un poco de él. Esa parte, desnudarse de verdad y escribir con sinceridad sobre cómo hijo y padre se desgracian a sí mismos porque no son capaces de entenderse o demás, sin duda fue lo más difícil. Y luego hay otra parte que hace difícil la novela y es que, como en todas mis novelas, yo como narrador intento dar un pasito adelante, yo intento subir en la escalera. Cada nueva novela intenta ser mejor que las anteriores técnicamente. El buen vasallo es mi catedral. El buen vasallo es una novela en la cual por primera vez yo cuento 2 historias completamente entrelazadas, una tragedia con una comedia, no comedia de hacer reír, que la gente no me malinterprete. No. Ni la tragedia es de hacer llorar, ni la comedia es de hacer reír. La tragedia es aquella en la que el hombre se condena, el protagonista, el héroe, la heroína, la mujer se condenan porque son incapaces de superar sus traumas, sus fallas, la jamartia griega de la que nos hablaba Aristóteles. Edipo acaba convirtiéndose en rey, pero a costa de matar a su padre, acostarse con su madre y luego esa victoria se convierte en falsa. El Joker, Darth Vader, me vale cualquier ejemplo que tú quieras, pero son tragedias. Pues una tragedia con una comedia, una en la que el héroe sí se supera a sí mismo, que es la de Diego. Técnicamente, y eso al lector no le tiene que importar, porque es como cuando tú le dices al lector, al espectador, oye, ¿tú sabes que el Partenón es todo mentira? Que no es un rectángulo, que lo parece pero no lo es, que las columnas no son rectas. Eso al espectador le da igual. Tú ves el Partenón y te acongojas, pero no sabes cuál es la parte técnica. Eso al lector no le importa, la parte técnica, el esqueleto de la historia, pero como me preguntas por ello, tanto esa verdad intrínseca de desnudar el alma como la parte de contar por primera vez 2 historias entrelazadas se convirtieron en una montaña, en un Everest para mí. Yo no había hecho nada tan difícil y tan complejo en toda mi carrera. Espero que me haya merecido la pena. Yo la he disfrutado un montón. Te lo digo porque además la figura del Cid creo que es una de las figuras, claro, la leyenda tapa mucho, como bien decías antes, lo que hay detrás, ¿no? Pero claro, te vas a Burgos, por ejemplo, y es una de las personas o de los personajes más admirados, más queridos de la historia de nuestro país, quizá pues efectivamente por la manera que nos han contado la historia hasta ahora, porque cinematográficamente hubo una película protagonizada por uno de los grandes de la cinematografía americana
a Charlton Heston, ¿no? Encarnando al Cid. Creo que todo ese mundo nos abrió un personaje que no era la persona. Por eso te decía que es muy difícil mostrar al lector cómo podría haber sido documentalmente lo que se puede extraer de cómo podría haber sido la historia real, o que la manera de contárnosla pues nos diga, oye, pues podría haber sido así, ¿no? Y mostrar si el buen vasallo fue tan buen vasallo, Francisco. No, de hecho, el título tiene su forma de captar la atención del público, pero no, porque de hecho es que Sí. Diego, que sepamos, no llega a jurar lealtad, no jura vasallaje en ningún momento, y su padre, Ruy, pese a esa lacra de decir que es un mercenario, que de hecho hay incluso una conferencia de David Porrinas diciendo no podemos llamar al Cid mercenario, de uno de los grandes catedráticos de este país en medieval, Ruy no es un vasallo. Es un vasallo en un periodo muy pequeño de su historia, y lo que más define al Rodrigo Díaz de Vivar es la parte final de su vida en la que lucha por sí mismo, podemos usar la expresión de señor de la guerra, en la cual lo que intenta es construir un señorío que se haga independiente porque el rey le ha desterrado, le ha exiliado, le ha quitado todo. Y si él quiere hacerse con la taifa de Valencia, es únicamente porque no tiene otro remedio, pero es su única salida y se aferra con uñas y dientes. De hecho, él, cuando muere, está en trámites con el Vaticano para convertir a Valencia en un reino. Y tú me dirás, pero eso de convertir un reino, yo ahora no puedo decir que mi casa es un reino. Bueno, no, pero en la época medieval uno negociaba con el Papa, se iba, bueno, al Vaticano no, a Letrán o a Roma, como queramos, Sí, pero ya hay que sí. entender que el Vaticano todavía no está como tal. Pero se va a dar al Papa y le paga 500 mancusos de oro al año, como hizo Aragón, y Aragón pasó de ser un señorío a ser un reino. Pues eso es lo que pretendía hacer el Cid. Entonces, definirlo como vasallo, bueno, es aprovecharnos, en el título es aprovecharnos de la frase también conocida y tal, pero no es lo que define el carácter de... Quizá al principio de su carrera, quizá cuando está con Fernando, con el padre de Alfonso VI, cuando está con Sancho, cuando llega... Pero buena parte de su carrera se define como un señor independiente. Entonces, lo de vasallo, bueno, es un juego de palabras entre el tan conocido buen vasallo sería si hubiese buen señor, entre el vasallaje entre un padre y un hijo y un padre, que en cierta manera, y ampliando el término, se entiende el Claro. vasallaje, lo que debes también a Jimena como madre, tal. Bueno, es un título que nos abarca lo que es la novela, que es un triángulo entre padre, hijo y madre, con los malos por el medio y alguna batalla, pero es una novela de sensaciones y de emociones humanas, en la que un padre es incapaz de frenarse a tiempo antes de destrozar a su familia, y un hijo se condena cometiendo un error similar y no puede evitarlo. A mí me parece que eso es lo importante, porque las historias tienen que ser de emociones y sensaciones. Esto es como al describir. Da igual si tú dices que era rubio, alto y de ojos azules. Eso no importa. Lo que importa es la sensación que te causa. O si la mesa es marrón y tú dices, no, era marrón y es un marrón oscuro, terroso, tal. Puedes dar hasta el código Pantone. Es el 10993. Y eso sería una mierda de descripción. Lo que es bueno es Total. decir que la mesa me recuerda al chocolate que mi abuela me preparaba de niño, o decir que te recuerda una diarrea de garbanzos, o decir que te recuerda al color de los ojos de la mujer que amaste. Porque entonces estás transmitiendo sensaciones respecto a la mesa. Entonces es cuando estás contando historias de verdad. Pues sucede algo parecido. El ejemplo es, yo creo que la analogía funciona. Siempre debes buscar la manera en la que causes la sensación, en la que consigas que el lector se apodere de lo que tú quieres transmitir. Hasta según la parte documental que he podido buscar, de Diego se sabe muy poquito hasta mucho tiempo después de su fallecimiento en la batalla de Consuegra. O sea, esto ocurre aproximadamente en el 1098, si no me equivoco, 1097, y hasta 1195 no aparece nada o muy poquito descrito sobre él. ¿Dónde se mete, en qué fuente se mete Francisco Narla a beber para encontrar cositas acerca de Diego? Yo en todas. Yo he aprendido a montar a caballo, he hecho esgrima medieval, me he puesto cota de malla, gambesón, me he pasado una mañana intentando ensartar algo del Pesa la tamaño de cota de malla. un Pesa. huevo. Y subirse a un caballo Lo de esos sé. medievales que acostumbraba a montar, que para echar espía al estribo, pero para eso hace falta un estrado, para subirse a un caballo, encima con la cota puesta. Correcto.
Yo me meto en todo e intento aprender de todo. Perdón, intento aprender de todo. De hecho, creo sinceramente que es lo que debe hacer el escritor. A mí me disgusta esa gente que dice que con Internet ya puede escribir novelas. Yo creo que hay que vivirlo y, como bien decía Hemingway, escribir de lo que sabes y de lo que conoces. Y tienes que haber cabalgado en un caballo cansado y estar completamente abatido por el calor y la presión de la cota de malla y del gambesón para poder reflejarlo bien y contarlo bien en la novela. Que contarlo bien no significa contarlo con muchas frases y muchas cosas y muchas palabras y muchos adjetivos. No, significa encontrar eso concreto que hace que tengas una sensación realista. Perdón, estoy medio acatarrado y no puedo evitar lo de la tos. No te preocupes. Entonces, yo me meto en todo lo que puedo, leo todo lo que puedo. Pero en el caso de Diego, el problema es que no hay. Tenemos 4 párrafos salpicados en la historia, probablemente uno es copia de otro, y lo único que dice una y otra vez es que Diego, con casi un tono incrédulo, y si lees entre líneas te das cuenta que lo que están diciendo es no hay quien se crea esto, Diego muere en la batalla de Consuera peleando con los enemigos de su padre. Y nadie se explica cómo eso ha podido suceder. Entonces, la documentación respecto a Diego, no hay, simple, punto y pelota. El resto, pues, como decía antes, de la mano de los que saben. Yo tengo que asumir que no puedo saber de historia medieval como sabe un catedrático que lleva toda su vida dedicándose a ello. Otra cosa es que yo tengo estado a una mesa, pagando yo la cena, claro, para quedar bien, con un catedrático a un lado que dice blanco y otro a otro lado que dice negro. Claro, y yo digo, ¿y en la novela qué pongo? Y como uno dice blanco y otro negro, digo, pues yo pongo naranja, porque es lo que a mí me interesa para la novela. Nos empeñamos en que tenemos que definir la historia. Y la historia, como digo muchas veces, son charcos. La historia no es un río que además podamos encauzar para que riegue nuestro jardín. Hay muchas cosas que son inconexas, que no tienen relación entre sí, que no hay causa y efecto. Entonces, y que luego descubrimos que son mentira o que sale un nuevo documento. Hoy por la mañana, colaborando con la radio en un cachín que tengo de esquina de hablar de historia, hablábamos de Pizarro. Se pensaba que la conquista del Perú había sido de una manera, hasta en el 86 aparecen otros documentos y ahora hay unas peleas encendidísimas entre cómo fue ese momento tan famoso de Cajamarca. Eso pasa continuamente. Sí. Hay momentos de la historia que dicen, no, esto fue así, y de repente aparece un documento, aparece una cosita y tal, y te dice, no, a lo mejor ya no fue así. Entonces, el novelista, a mi entender, lo que tiene que hacer es poner un marco, un decorado de fondo, impresionista, unas pinceladas, porque no puedes entrar en el detalle, pues si entras al detalle aburres hasta la saciedad al lector. No hay que decir si el obispo tenía hemorroides, ni, o sea, vamos a ver, hay que centrarse en las cosas que importan para contar la historia. Correcto. Eso es. Con ese retrato impresionista del decorado de fondo, tienes que contar una historia humana y punto pelota. Y a ti lo que te importa como novelista es contar una buena historia que entretenga, haga reír, ponga cachondo, haga llorar, tiene que causar sensaciones. La historia debe ser una excusa que hay de fondo que debe ser veraz, pero no tiene por qué ser verdad. Entre otras cosas porque puede que no sepamos la verdad y hay que asumirlo. Si lo que te preocupa es la historia, entonces escribe ensayo histórico. Dedícate a otra cosa. Si lo que te preocupa es contar una buena narración, contar un cuento, entonces la historia tiene que ser algo que no te moleste mucho. Decía, para mí la frase más maravillosa es la de Alejandro Dumas padre, que decía, yo prostituyo a la historia, pero le hago unos hijos guapísimos. Y eso es lo que debe hacer el novelista. No tiene que preocuparse de si realmente usaban tal o cual cosa en ese momento. Claro, no puedes cagarla a lo gordo, estás caminando siempre en la cuerda floja. No puedes coger y decir que comían patatas en la España del siglo XI, porque eso es una barrabasada. Claro, no había llegado, claro. Claro, pero en los detalles finos no tiene realmente importancia. Y además, siempre va a haber quien se queje. El otro día hablaba con mi queridísimo Yello Galvás, que en una de sus novelas sobre Roma, y alguien le discutía el uso de los estribos por los romanos. A Yello, que sabe como una enciclopedia y qué tal. Y Yello le mandaba 4 o 5 artículos hablando de los estribos en los romanos. Yo le decía yo, pero ¿para qué te peleas, Yello? Si no te merece la pena. Siempre va a haber alguien que se queje o que algo no le guste. A mí, el otro día, de hecho, una de las cosas por las que creo que el buen vasallo funciona bien es porque ya me han llamado facha y ya me han llamado rojo. Porque mira, o sea, que no sería la primera vez que... No, pero quiero decir que
descabalgas la figura del Cid de su mito como campeón y tal, lo haces humano y entonces eres un rojo. Y como vuelves a hablar del Cid, eres un facha porque tal. Y yo, no, si yo he contado una historia para que la gente lo pase bien, y es básicamente una historia de un padre y un hijo, con el Cid de fondo. Entonces, siempre va a haber a quien le moleste o quien encuentre el error. Y no importa. Al final, las grandes novelas, las grandes películas históricas, están llenas de cagadas. En Gladiator hay un momento que reparten panfletos, como si hubiera inventado la imprenta. Y Marco Aurelio de Gladiator no tiene nada que ver con el Marco Aurelio real. Y Cómodo tampoco. Y no cuadran bien las fechas de ciertas cosas y con ciertos senadores. Y Ben-Hur es un disparate. Tú conoces a Ben-Hur y no lleva ni los sisí, ni lleva la kipá, ni va vestido como un judío. Es un disparate absoluto históricamente. Y ya me hubiera a mí gustado escribir Ben-Hur. Qué maravilla de historia. Casi todas las historias que nos han impactado y nos han tocado el corazón, coño, en Braveheart, en la batalla del puente de Hastings, no hay puente. Es que no hay puente, ya no se puede meter más. Y se llama la batalla del puente, y no hay puente. ¿Y qué más da? No es una película fantástica, no es una historia que a todos nos ha tocado el corazón. Entonces, la novela, la película, el cuento, no debe encebollarse pues como decía antes, si el obispo tenía un uñero. No. A mi opinión, en mi humilde opinión, que puede haber otra gente que piense de manera distinta y es todo respetable. Pero lo que hay que hacer es contar un buen cuento que despierte emociones. Y el fondo, el decorado, pues eso, que la cagada no sea muy grande, que no se vea así muy tal. Bueno, y mira la de la imprenta de Gladiator, que es grande de narices, pero bueno. Esa es muy grande. Pero que no sea muy grande, que parezca plausible, veraz, pero eso es lo importante, sin más. Que le dé un toque, es como un aroma, que tú entras en una habitación y huele algo y dices, coño, alguien fumó con pipa aquí. Pues eso, que tú reconozcas, esto es el siglo XI, ya está. Luego ahora, ¿qué le pasa a Diego y a su padre? ¿Qué le pasa a Diego y a Jimena? Eso es lo importante, para mí, en mi opinión. Oye, a colación esto de prostituir la historia, que me ha encantado el símil, a ti esto del personaje Charco, los charcos de la historia, porque realmente hay muy poco, se sabe poquísimo, por no decirte prácticamente nada de Diego, ¿ha jugado a tu favor para construir a Diego en la novela? No especialmente. La verdad es que cuando el personaje tiene muchos datos, siempre hay manera de trampear. Pasa con las biografías. De hecho, las biografías que tienen éxito siempre hacen trampa, porque la vida no funciona como una historia, la vida evoluciona y una historia se resuelve. Entonces, tienes que buscar el momento. La biografía de Pelé, esta que tuvo éxito en el cine, le dan una importancia al encuentro de Maracaná, terrible en su infancia, buscan que el encuentro del Mundial, lo mismo que, yo qué sé, Una mente maravillosa. Las grandes biografías, o Papillón, las grandes biografías funcionan cuando haces trampa. Entonces, si tienes muchos datos, las buscas. Yo en el caso del Cid, que sí teníamos más datos, que es una historia del buen vasallo, como decíamos, de la tragedia del Cid, era evidente. La conquista de Valencia es el triunfo de la tragedia, es el momento en que Edipo se corona como rey, es el momento en que Anakin Skywalker se convierte en el consejero y apoyo del emperador, antes de que el emperador le diga vete y mata a todos en el templo de los Jedi, ¿no? Es el triunfo al que llega el personaje de la tragedia antes de caer en picado, condenado por sus miedos y demás. Entonces, en el caso del Cid, supe que tenía que enfocarlo en ese sentido, y en el caso de Diego, tuve libertad. No lo hace más fácil ni más difícil, lo hace distinto, pero no, a mí no me resulta... Procuro aprovecharme de lo que tengo. Yo, si no hay, a falta de pan, buenas son tortas. Si tengo una cosa, me aprovecho de ella. Si no la tengo, me aprovecho de no tenerla. Creo que es el oficio de escritor. Si tengo un material, lo uso, y si no lo tengo, lo uso también, el no tenerlo. Hay que buscar... A mí me gusta mucho la arquitectura, y a veces en algunos edificios ver resoluciones en planos o en cotas de terreno o para resolver espacios, y a veces no se trata de inventar algo nuevo, se trata de quedarte con el problema que tienes y darle una mirada distinta. En la literatura, bueno, en el arte en general pasa lo mismo. Y en los retratos, en la pintura, es que siempre es así. No siempre se trata de disimular o de tal, se trata de a lo mejor buscar la belleza en lo que no tienes o en lo que tienes. Entonces, para mí no es ni más difícil ni más fácil, es diferente. Y yo creo que lo que hay que hacer es sacar fortaleza de lo que es cada cosa. Del Cid tienes información, aprovéchala. De Diego no la tienes, pues aprovéchate de que no la hay. Para mí esa es la forma en la que debe enfocarse el trabajo. ¿Qué se cuece en la cocinita de Francisco Narla para la siguiente?
porque siempre tenéis, oye, estáis en promoción de la novela y ya estáis maquinando, o si no la tienes desarrollada, está maquinándose ahí. ¿Qué hay en tu cocina? Coño, porque lleva mucho tiempo escribir una novela, te hacen falta 2 años y pico de tu vida, entonces si Claro. simplemente, es que si no parece que sale el buen vasallo y yo ahora en 3 meses escribo otras 700 páginas en la nueva novela, no, tú estás trabajando siempre en varias cosas. El problema es que si yo te digo algo, a mí de Penguin me tiran de las orejas, porque siempre se enfadan, no, primero tienes que vender esta y luego ya nos preocuparemos por la siguiente. Yo siempre tengo 3 o 4 proyectos en cabeza, siempre estoy, no mecanografiando, pero sí construyendo la historia de 3 o 4 cosas distintas, temas que me interesan y me resultan atractivos, como siempre, curiosos en la historia, y que intento buscar cómo engrandecer el conflicto, cómo hacerlas más poderosas como historias, y voy preparando. Yo siempre digo que yo con una historia, antes de escribirla, juego una partida de ajedrez. Me gusta mucho el ajedrez, y cada vez que tú mueves una pieza en el tablero, se abren una serie de combinaciones posibles y razonables. Pues cuando creas una acción en una historia, se abren una serie de combinaciones posibles y razonables de acciones que tendrán que ver con esa. Que eso es contar una historia. En la historia, Ujú. con H minúscula, sí que todo hay una relación de causalidad, si no, no funciona bien. No es como la historia con H mayúscula, que sí, que las cosas pueden ser deslavazadas. Entonces yo juego una partida de ajedrez con la historia y siempre tengo 3 o 4 partidas abiertas, voy mirando a ver cuál me gusta más, cuál me tal, y cuando centro el tiro ya me pongo a mecanografiar, pero eso ya es muy al final. Y yo ahora tengo 3 o 4 proyectos, pero repito, es que si os cuento algo, luego me riñen en Penguin y no es Planck. Además, son el grupo editorial más grande del mundo, o sea que no merece la pena enfrentarse con ellos. Pregunta de lectora, en este caso, para finalizar la ronda de preguntas. Ya que has trabajado con el personaje del Cid y de Diego, si te pudieras sentar en una cena con ambos, ¿qué le preguntarías o qué te gustaría saber de cada uno de ellos? Si me pudiera sentar en una cena con ambos. Que vaya Yo creo que a pregunta, yo te la Rodrigo, lanzo, pero ojo. yo creo que a Rodrigo le preguntaría a su vez por su padre y por su infancia. Le preguntaría, por lo que sabemos, parece ser que gran parte del propio trauma del Cid podría haber venido por el hecho de que su padre, habiendo tenido unos servicios destacados bajo la corona de Fernando, cuando Fernando tiene unidos Castilla, Galicia y León, no le concede ningún título. Yo intentaría descubrir de Rui, de Rodrigo, del Cid, la profundidad de sus heridas, a dónde llega, qué le marca de su padre, de la negación de Fernando. Yo querría saber qué lo empuja hasta la bebida, para que nos entendamos, con la analogía de el Ujú. hombre que se condena o Sí. demás. Querría conocer, rascar en ese fondo de dónde viene esa jamartia, esa condena del héroe. Y en el caso de Diego, probablemente en lugar de preguntarle, le diría, macho, vamos a tomar tú y yo unas copas solos porque tenemos mucho de qué hablar. Porque yo creo que podría entender muchas cosas de las que yo he vivido y creo sinceramente que podríamos compartir, que nos podríamos ayudar, ¿no? Los dos que se han caído, que se han roto la misma pierna o que han perdido el mismo combate con el mismo boxeador, los dos que tienen heridas parecidas que lamerse, normalmente tienen mucho de qué hablar. Y creo que más que preguntarle algo, le ofrecería contarle mis penas para que me contara las suyas y luego emborracharnos juntos y montar una juerga por ahí, buscar pelea o hacer algo así. Sería lo Eso entretenido, sería yo muy creo. chulo, porque tú fíjate con las dos visiones, ¿no? Un hombre de la edad medieval, del 1078, 79, ¿no? Porque tampoco se sabe mucho exactamente ni cuándo se casan, sabemos que hay una carta de arras Sí. del 74, que Alfonso VI le deja de cobrar los tributos, que se supone que es cuando podría haber nacido Diego, todas estas cosas que se saben, pero de las que no se saben, que es lo que mola. Pues tú imagínate, con una visión de un hombre de esa época y una visión de Francisco Narla 2024, o sea, eso acaba en, vamos, en, no sé, unas cervezas y algo más, igual, no sé. Estrella de Galicia, Yo seguro. encantado. Yo estaría encantado, pero bueno, siempre es difícil contestar este tipo de cosas porque lo más normal es que ya nos costaría entendernos, porque a pesar de que es el momento Correcto. en el que nace el castellano como tal, y yo leo relativamente bastantes cosas en ese, bueno, desde Gonzalo de Berceo a muchas otras cosas, uno va leyendo, los años Sí. van acumulando libros en la biblioteca, pero nos costaría entendernos, veríamos el mundo de un modo completamente distinto, para ellos la fe sería mucho más importante de lo que es ahora para nosotros, bueno, no sé.
Pero sí, sería muy interesante. Yo desde luego estaría encantado de tener una charla con padre e hijo y compartir un rato y descubrir cosas nuevas. Y estaría bien preguntarle por esos detalles que al final no han quedado en la historia y que no sabemos, que son lagunas. Por ejemplo, cuando hablábamos antes del segundo destierro, no hay quien lo entienda, no sabemos por qué Alfonso VI destierra al Cid. Se supone que sus ejércitos tienen que juntarse para defender Aledo, el asedio de Aledo se desbarata él solo porque almorávides y las taifas se pelean, los ejércitos de Alfonso VI y del Cid no se encuentran, y porque no se encuentran, simplemente por no encontrarse, de repente el Cid es un traidor, condenado al exilio, se le quitan todas las propiedades, no hay quien lo entienda. Y es el destierro que define el futuro del Cid y que le llevará a conquistar Valencia y todas esas cosas. Pues estaría bien poder preguntarle al Cid, por lo menos su versión de qué sucedió, porque todos los historiadores enfrentan ese episodio con total cara de asombro, con los ojos muy abiertos, ojipláticos, sin saber explicar cómo pudo suceder eso. Estaría bien, algún intríngulis de eso y tal. Pero bueno, y a mí que me encantaría conocer de verdad es a Jimena. Pues yo estoy convencido Eso, que tiene que ahí ser te una iba a mujer preguntar. completamente excepcional. Es que Te iba a llámame preguntar, te iba a romántico, preguntar. pues, Te iba a llámame preguntar porque digo, romántico, oye, pero el punto de visión de mujer y de esposa, de madre, ¿no? La visión romántica del asunto que te he cortado, te iba a preguntar por si te ha quedado documentación suficiente como para darle un capítulo entero, un libro entero, una novela entera al papel de Jimena, ¿no? Porque no es secundaria, sino también juega un protagonismo explícito en la vida de Rodrigo. Para mí Jimena tiene mucha importancia. Si no abordé la novela como Jimena, en lugar de como que si me decanté por el hijo y no por la madre, es porque precisamente no hay conflicto. Lo de Jimena y el Cid es un idilio, pero incomprensible para esos momentos y tiempo. Y Jimena tiene mucha relevancia en la novela, tiene bastantes capítulos, 6 o 7 capítulos por lo menos, aparece regularmente en la historia. Pero para mí hay algo especial en todo eso. Cuando el Cid se casa con Jimena, pese a que ella es la que da una posición mayor en la escala nobiliaria, el Cid decide acogerse a las leyes antiguas de León, no a las nuevas de Castilla, y en algo que no es muy habitual en su alrededor o que yo no sé de otros casos, él decide darle a Jimena la mitad de sus posesiones, cuando las nuevas leyes te permitían darle un 10%, nada más, un diezmo. Ni hay ningún historiador que explique el por qué toma esa decisión. Y conservamos la carta de Arras en Burgos, como bien has mencionado antes, y la mitad de lo mío es tuyo, la mitad de lo tuyo es mío. Y se reparten todo al 50%. Es más, hasta que uno de los dos muera y mientras no case con otro, sigue siendo tuyo. O sea, cosas como muy poco, que no se ven en el entorno de alrededor. Luego, cualquier rey conde de la península que cojas, está más salido que le tuvo escape una moto a un hippie. O sea, está con líos de faldas cada 2 por 3. El propio heredero de la corona, Sancho Alfónzez, hijo de Alfonso VI, es hijo de la Mora Zaida, que es la cuarta concubina después de 5 esposas del rey. Todos tienen líos de faldas, todos, menos el Cid. Al Cid no se le conoce bueno, un solo Álvar Fáñez, que le mencionas por ahí también, pues Álvar Fáñez también fue un personaje muy importante y también se las trajo, ¿eh? O sea, que te digo. Pero no es un lío de faldas del Cid, porque que sepamos no se liaron digo, hecho, no, digo que no. No, pero probablemente esa época no eran muy juntos, dados a esto. No. Sí, exactamente. Todos tienen líos de faldas. Además, cuando deciden quedarse con el señorío de Valencia, tú ves que tras que se pierda, cuando los almorávides por fin lo conquistan, porque Alfonso VI deja en la estacada a la pobre Jimena, que durante 3 años ha intentado defender el legado de su marido, se ha esforzado, ha seguido negociaciones con el Vaticano y demás, procurando que Valencia sea un reino independiente, cuando la tienen que abandonar, se lleva los huesos de su esposo a Cardeña. Y se queda con él hasta que ella muere, no se le conoce otro marido y pide ser enterrada con él. Coño, no sé, a mí me parece una historia muy bonita. Siempre están juntos, no se separan, menos cuando Alfonso VI la apresa. Y además, cada vez que ves una batalla, un hecho importante en la vida del Cid, Jimena está ahí. Yo creo que es que la historia la ha tratado mal por el mero hecho de ser mujer, pero para mí Jimena es ejemplo somerísimo de que detrás de un gran hombre hay una mujer todavía más excepcional. Y yo quería reflejarlo en la novela. Y me hubiera gustado contar la novela de Jimena, pero es que no había conflicto. Como estaba diciendo, parece que era un idilio y que todo iba bien.
Entonces, bueno, la del hijo tenía importancia y Jimena en el medio, que es donde sí hay conflicto, porque Jimena sí tiene conflicto al ver que su hijo y su esposo se alejan entre sí y pelean entre ellos, y eso es lo que le hace sufrir a ella. Pero bueno, desde luego es una historia impresionante la de Jimena y que yo quería reflejar en la novela, la Jimena real, además, en lo que sabemos, que por desgracia, como digo, no es demasiado. Francisco, ha sido un placer tenerte en la radiolería en este día, último día laborable de noviembre para nosotros. Queremos tenerte en Fuerteventura. ¿Qué hay que hacer? ¿Con quién hay que hablar? ¿Con los de Penguin? ¿Con los del Cabildo? ¿Con quién tenemos que hablar para tenerte aquí? Ojalá que sea muy pronto y estás más que invitado. Conmigo, a mí no me tenéis que... Si me organizáis una presentación, un evento, alguna cosa así, o, ya, hombre, a lo mejor queda un poco a desmano desde donde yo estoy para hacer una sola cosa, pero si organizáis cualquier cosa de una presentación, un evento, una charla, un taller narrativo, lo que sea, para estar ocupado un fin de semana, yo voy sin ningún problema. Ya me encargo yo de cómo, si hace falta, voy nadando. Si además Fuerteventura... Bueno, tú yo tengo un vienes en cachito de avión, corazón. hombre. Tú lo tienes Bueno, fácil, vienes en avión. encima que me ofrezco a ir nadando si hace falta. Además, yo desde que leí la novela Fuerteventura de Figueroa, que fue lo que me llevó de cabeza a conocer la isla, bueno, yo siempre he dicho que tengo un cachito del corazón en Lanzarote, en Timanfaya, y tengo un amor especial por las islas que me transmitió Figueroa, que bueno, me devoraba todas sus novelas cuando era un niño, y yo, vamos, no necesito ninguna excusa para ir a Fuerteventura. Cuando queráis, allí me tenéis. Lo organizamos en lo que queráis, una charla, narrativa, presentación, y yo allí me tenéis, sin problema. Nos ponemos a ello. Un saludo desde aquí, esta es tu casa y muchísimas gracias por tu generosidad, por tu tiempo y gracias a los que no te han puesto vuelo esta tarde para poder estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros por hablar de mis cuentos y por cuidar de ellos. Un abrazo muy fuerte. Un beso. Chao.